Arpegios y melodías. Querido pianófilo, hoy vamos a meternos a aprender, capaz que ya lo sabés, acerca de las relaciones que tienen las notas entre sí. Vamos a ver que hay una cuestión de jerarquías dentro de la escala y así el mundo de las notas ya no va a ser un mar interminable de cosas que están todas por ahí desparramadas, sino que tienen un orden. Y cuando comprendas eso, componer melodías y sacar la inspiración que tenés, las ideas que tenés y convertirlas en música, va a ser como caminar en un lecho de margaritas. Como siempre vamos a usar el ejemplo de Do mayor. Y si vemos que por un lado es fácil verlo porque son todas blancas, vemos que hay diferentes distancias entre una nota y otra, porque de acá a acá hay una distancia que pasa por un semitono, que es más corta que de acá a acá. Estas notas, que están como muy pegaditas unas a otras, generan una tensión en la escala que necesita siempre ser resuelta. El fa se resuelve en mi, o en sol, el si se resuelve en do. Está bueno entenderlo eso. ¿Hay una nota que es más importante que todas las demás? Y sí, claro que sí, que es la tónica. Suponete que estoy pensando en una canción en do mayor. Cuando toco la escala ya empiezo a tener una especie de atmósfera tonal en la cabeza, ¿no? Una especie de sentido. El cerebro construye un universo de do mayor. Entonces, si estoy tocando esto, por ejemplo, y quiero terminar una canción, imagínate que hago. Nadie me va a aplaudir. O si hago esto. Tampoco me van a aplaudir. Pero si hago esto. Ahí sí. ¿Por qué me van a aplaudir ahí? Porque al menos, capaz que no les gustó la obra, pero saben que terminó. ¿Y por qué saben que terminó? Porque terminó en do. Porque terminó en el acorde de do. Digamos que terminó en la tónica y eso canta que ha resuelto la cosa. Así que tenemos la primera jerarquía, que es la tónica. A partir de ahí, la siguiente jerarquía que podríamos identificar, y este es el objeto de este video, serían las notas del arpegio. Si yo voy a tocar un do mayor, todas las notas de la escala corren, son hábiles. Pero el do, el mi y el sol son más importantes que las demás. O sea que si la melodía descansa sobre alguna de estas notas, o marca estas notas como importantes de la melodía va a funcionar. Lo mismo si estoy en re menor, que es otra escala, que es otro acorde de do mayor, voy a tener estas tres notas que van a ser más importantes que todas las demás. Y no nos olvidemos que vamos a hablar también de acordes séptimas, o sea que acá tendría cuatro notas que son más importantes que todas las demás. Obviamente la tónica es más importante, después la quinta, la sexta, la tercera, pero acá no hablamos de importancia, sino de sensibilidad, de cómo la escuchás vos y cómo querés que suenen tus melodías. Porque si vamos a hablar, por ejemplo, el tango 1, podría decirte que el tango 1 empieza con la melodía en el quinto grado del acorde. Pero después va a pasar al tercer grado del acorde siguiente, que es mi mayor. Y después va a pasar a la tónica del siguiente grado, que es la menor, la tónica. Y después va a pasar al noveno bemol del acorde, que es la 7, por ejemplo, ¿no? O sea que, ¿qué es más importante? El quinto, el tercero, la tónica, y justamente ninguno. Tiene que ver con cómo vos querés sentir la cosa. En este caso, justamente el autor quiso que mientras van pasando los acordes, vaya subiendo cromáticamente. Entonces, bueno, acá lo tenés. ¿No? O sea que van pasando los acordes, pero siempre, digamos, que recae sobre una nota del arpegio. Vamos a poner más ejemplos y después vamos a ver cómo lo aplicamos para componer. El oso, por ejemplo. El oso en do mayor. Hace... O sea, empieza en esta nota que no está en el acorde, pero se prepara. ¿Pero dónde descansa? Descansa en el mi, que es el tercer grado de do, y aparte de paso en el sol, que también es otro. Son dos notas del arpegio de do. Después hace... Acá va a ser en la menor, pero claro, como la menor es 7, queda en el séptimo grado de la menor. Acá vamos a tocar re menor y la melodía va a ir a parar al tercer grado. Acá va a ser re 7, entonces voy a tocar el séptimo grado. Y acá va a ser sol y voy a tocar el sol. Digamos que siempre estoy tocando, la melodía siempre está, si bien pasa por varias notas,
siempre está recayendo en importancia en alguna de las notas del arpegio. Un ejemplo que habíamos puesto en la introducción, que está recontra fácil, es, van pasando los acordes, es maravillosa esta noche, el tema del Clapton, que inmortalizó, que argentinizó el Hub, que es... Vos fíjate que hace Sol y Re, y hace Si, que es el tercero de Sol, y La, que es el quinto de Re. Después hace Mi menor, es el quinto, y después hace Do, ¿no? Y acá toca el Mi, que es de Do. ¿Ven? Acá va subiendo. Arranca con una nota del acorde. Después va subiendo. Y acá se prepara, ¿para qué? Para caer en una nota del acorde, que es Sol. Casos, la cumbia. Fíjate qué fácil. Agarra con el Sol 7 y atrás el arpegio mismo. Y en Do hace Sol y Mi, ¿no? Y después hace... ¿Ven? Mi séptima, el mismo arpegio. Y acá va a ir a parar al Do, que es el tercer grado de la menor. Ejemplo, podemos buscar a patadas. Es más, te propongo eso, que agarres canciones y ves cómo están estructuradas las melodías en base a los acordes. Y vas a ver, así vas a aprender vos, cómo van importando el peso que van teniendo las notas del arpegio para formar melodías. Así que vamos a componer nosotros. Por ejemplo, vamos a agarrar una cadencia recontra fácil, que ya vamos a ver en este video de cadencias, de que ya estamos hablando con cadencias, pero ahora la agarramos, que es Do mayor, La menor, Re menor y Sol. Es una cadencia aparte muy usada. Y yo te diría, por ejemplo, que vamos a hacer una melodía que comprenda las notas de Do, por ejemplo. ¿Ves? La menor. Esta no es del acorde, pero está así. Esta y esta sí. Entonces se dice... y ahora... ¿ves? Hago Re menor. Como es séptima, voy de La a Do, tercero y el Sol. Entonces hice, no me acuerdo cómo hice. No está registrado, puedes usarlo, pero vas a ver que es más fácil hacer canciones tuyas que copiarle a otro. Vamos con otro. Acá dice el Do del tercer grado. La. Sigo en Mi porque en La también está comprendido. Y acá, digamos, arranqué incómodo, pero para resolver en el Fa, que es la nota importante de Re menor. Y acá descansó, porque vi en la melodía, porque Fa, me caí en una nota del acorde. ¿Ven? Hice el arpegio. El Si no es del arpegio de La, pero termino en La. Agarro Do, es importante, el Si no es importante y La es importante. ¿No? Bueno, o sea, las posibilidades son infinitas. Inclusive para preguntas y respuestas, que ya vamos a hablar también en videos posteriores, pero sigue aplicando lo mismo. Usalo, me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer de varias maneras. Me lo vas a agradecer hablando de esto a otro, me vas a agradecer en tu lecho cuando digas gracias Mazzarello. Y si podés, también puedes agradecerlo en Patreon, que con el patrón oro todo se mueve, con el patrón oro todo lo logro. Y sobre todo quédate en los siguientes videos, que te voy a dar todas las herramientas para que tus composiciones, como ya te digo, si no estás inspirado, igual las puedas hacer, igual compongas. Y si estás inspirado, ni te digo, tus composiciones ¡pah! Van a volar como un cohete a la estratosfera. Sin más, a componer, a estudiar, arrivederci.